Gente, buenos días. Vamos a hablar un poco hoy, aunque no sé por qué realmente, pero creo que el tema de estas elecciones tenemos que hablarlo. Cada costarricense, cada persona. Mucha gente me ha estado pidiendo que me manifieste sobre quién voy a votar. No veo necesario una cosa de esas, pues que respeto sobremanera la privacidad del voto. Hemos visto y yo he observado muy por encima, la verdad, las cosas que están pasando y estoy un poco inquieto. Inquieto porque el costarricense no es así. El costarricense puede ser pachotero, pero no es de humillar a los demás. El tico podemos burlarnos y hacer bromas chotas y fuertes, pero no somos de estar insultando y cosas de ese tipo. Esto parece una estructura de mercadeo ya estratégica que es muy normal en los grandes centros que manipulan las mafias internacionales de narcotráfico. Pero ese tampoco es el punto. Lo que más me llama a hacer este mensaje para todos y todas que estamos a pocos días y el domingo tenemos que ir a las urnas. Votar no es simplemente elegir un presidente. Somos uno de los pocos países mundiales que tenemos la libertad de votar caminando sin tener militares que nos apunten, donde tenemos los ojos del mundo puestos, más allá que incluso en las mismas elecciones de Estados Unidos, y en donde hemos dado un ejemplo de que el pueblo sabe decidir de buenas maneras. Últimamente todos estamos convertidos en la gradería del sol, como decía Beto Cañas, y tampoco ese es el costarricense. Creo firmemente en un procedimiento que yo acostumbro y se los comento. Yo llego a la urna, saludo a todos y cada uno de los miembros que están allí porque son ciudadanos que están dedicando un día entero de su vida gratis al servicio de algo tan noble como la elección. Me voy, les doy ahí el celular y de todo, dejo la silla de ruedas si es necesario y me voy a votar de pie, renqueando y todo lo que ustedes quieran, pero voy y mi voto lo emito de pie. Pero antes de poner la marca en las papeletas, respiro un segundo, 2 segundos, hay muy poco tiempo para votar. Y en mi caso personal, le pido a Dios que ya frente a la papeleta como tal, me permita hacer una decisión sana, no por quien me vaya a gobernar, que mentira que a mí me gobierna alguien realmente, sino por quienes podemos llegar a tener como seres humanos la capacidad del diálogo contigo. Eso en la elección a presidentes de la República. Pero con la papeleta de diputados, yo ya tengo otro criterio y hago todo un estudio previo y busco qué han hecho y qué no han hecho y no me voy por un color político simplemente. A pesar que todos han sabido cuáles han sido mis participaciones nacionales, internacionales y de familia a nivel político. Creo firmemente, y ayer me lo decía el chofer, que él no quebraba el voto. Y en el hospital la jefa de enfermeras también me hacía 2 o 3 comentarios después de unas inyecciones y les decía, bueno, mire, es que realmente no es una elección, son 2 elecciones el mismo día, cosas totalmente separadas. La elección presidencial y la elección del poder legislativo. No se trata de quebrar o no quebrar el voto, se trata de saber en cuál poder de la República tiene que haber quién. Escuchaba recientemente a Carlos Ricardo Benavides hablar y me hizo mucha gracia, les voy a contar porque yo conozco a Carlos Ricardo hace muchos años, fue muy buen ministro de turismo, conozco a su madre en Punta Arenas. Y él decía que aquel gobierno que no tenga mayoría en la Asamblea Legislativa tiene que ser muy buen negociador para poder llevar las cosas. Efectivamente, lo que quiere decir es
que ningún partido político serio, formal y con experiencia va a esperarse tener una mayoría en la Asamblea Legislativa. Que se tiene que dar clara noción de que el costarricense exigimos un control y exigimos una representatividad más específica, y que todavía hay que cambiar eso muchísimo. Estoy muy seguro, y lo conversé con esta doctora ayer cuando estaba en el hospital, que el tico no es que está indeciso, que no quiere meterse en problemas, ni queremos estar discutiendo como antes, y más ahora con este nivel de penetración tan fuerte en nuestra sociedad y con nuestros jóvenes, de las narcomafias que manejan desde equipos de fútbol con un millonario público y famoso y todo querido viviendo cerca de la sabana, con casos investigados, pero que como es de fútbol, es Santa Virgen de todos los devotos, ¿verdad? Ustedes entienden lo que quiero decir. Igual no me quiero meter en eso. Lo importante es por qué tenemos que votar, cómo tenemos que votar. Sí, hay que informarse, claro que hay que informarse, pero más allá de eso, y por más que hayamos tenido malos y buenos gobiernos, estamos haciendo mucho ruido. En Costa Rica nadie tiene las necesidades que tienen en Afganistán, en Irak, en Somalia, en Venezuela. Nadie se muere de frío, congelado, como sucede hace poco en España. Entonces, damas y caballeros, pongamos los pies en la tierra. Somos un país privilegiado donde estamos berreando más de lo necesario, y eso no es correcto. Démosle gracias a Dios y hagamos esas gracias a Dios un acto, el acto de ir a votar. Temprano o no temprano, trabajando o no trabajando, porque los empleadores tienen que facilitar el derecho al voto de sus ciudadanos, y eso es por ley. Y si no fuera por ley, pues que lo hagan también. Hay cosas que no podemos seguir, y una es creyendo el cuento de algunos candidatos que creen que el progresismo es negociar la presidencia de la República como un trabajo, que creen que las cosas, si no van van a la segunda ronda y entonces canalizan las cosas. Señores, de verdad, no podemos darnos el lujo de ir a una segunda ronda, no solo por costos, porque es que la gente no piensa en los costos y lo ve como un vacilón, no. Un presidente que gana en segunda ronda, y ya tuvimos una muestra de ello, no logra hacer su equipo de gobierno correctamente para un primer año. Y son 365 días perdidos en el ejercicio del servicio al pueblo. Un gobierno en segunda ronda demuestra decadencia total de la moral, de los principios y de la inteligencia del costarricense que vive en democracia hace 60 años o más. Tenemos elecciones completamente libres y no hemos tenido dictadores en no sé cuántos años. Los jóvenes no saben de esto y buscan en Google, y mejor vayan a la Biblioteca Nacional, porque la verdad eso es patético. Y muchos adultos mayores o muchos adultos como yo queremos de pronto hacernos de la vista gorda. No. Las elecciones son un sacramento civil y como tal debemos ir, sea o no en una silla de ruedas. Nos quede largo o no nos quede largo, no es culpa del tribunal que es que no cambie la dirección electoral. Madrugue y vaya a ver cómo llega, mijito, mijita. Porque no podemos, estos últimos años es el costarricense el que ha cambiado. No creo, es el consumismo y la publicidad y todo este problema en las redes sociales, que en Costa Rica se convierte en problema porque nuestra capacidad educativa no nos permite utilizarla como una herramienta de desarrollo humano, el que nos ha llevado a simple y sencillamente ser más charlatanes de lo que cualquier otro se hubiera imaginado. Ayer le contaba en el hospital a esta doctora que estando en Tokio había un ministro de Cultura que había sido ya varias veces ministro, y de los viejos, chiquitito, toca piano,
ya tiene un montón de años encima. Y como ministro de Cultura hizo un viaje oficial a Tokio. Algunos costarricenses estábamos allá, fuimos llamados por la embajada, se hizo un evento oficial, y lo más interesante es que más de 1000 policías japoneses cantaron el himno nacional de Costa Rica en español. Y perfecto. Este ministro lloró y muchos quedamos todavía con la imagen. Después en el almuerzo nos hablaban y nos explicaban, porque uno se da cuenta cuando el sentimiento del canto del himno nacional es más allá de algo que se memorizó como una partitura, que a la mayoría les haya gustado mucho porque nosotros tenemos un himno, no tenemos una marcha militar de himno nacional. Entonces no nos olvidemos que nuestro himno nacional declara paz, declara realidad, declara nuestra humildad, labriegos sencillos de fecunda labor. En ningún momento los de a pie estamos lejos de ayudar al campesino trabajando. Todos somos iguales y este país da hasta frijoles en la playa. No podemos negar nuestras ventajas. Aquí, la última vez que yo vi helicópteros militares fue casualmente cuando Venezuela nos protegió en la guerra de Nicaragua. Fuera de eso, nunca más. Entonces, vean qué importante que un país tan chiquito, la ciudad de Barcelona es más grande que todo el país, es un sitio, un punto en el mapa del mundo donde nos vuelven a ver qué pasa. Somos una medición. Si fallamos, si nos fallamos a nosotros, si nos ponemos a ser irresponsables, va a tener muchos otros pueblos de otros lugares consecuencias nefastas y vamos a hacer daño sin querer y no es necesario. Vayamos a votar, no se complique mucho en el voto, no crea mucho en lo que viene en prensa y no prensa, quédese ahí frente a la papeleta y le sugiero que le pida a Dios que le ilumine, pero vote porque es una necesidad internacional que Costa Rica demuestra. Si las cosas no van bien después, las vamos a arreglar. Nunca hemos estado mal realmente. Costa Rica sigue teniendo el ingreso per cápita por costarricense más alto. ¿Que hay de fraude fiscal? Sí. ¿Que se ha permitido el ingreso de gente no deseada? Sí. Pero, señores, señoras, somos 5 millones de habitantes y estamos hablando que el mal, o la gente no buena, si acaso llegará a 50,000, 60,000 personas. Busquemos lo bueno, busquemos al costarricense dentro de nosotros y por favor, vayamos a votar. Sí, les voy a decir claramente, pensaba votar por un candidato, conozco a varios personalmente y sus familias, y ahora voy a votar por otro. Y he analizado y he sugerido a cada quien en sus diferentes provincias que voten por las papeletas diferentes en cada provincia para los diputados. De manera tal que, por decirles un ejemplo, en San José, ¿qué es más conveniente para los josefinos en la Asamblea Legislativa? Bueno, a mi humilde criterio, la papeleta del PAC. Lo mismo pasa en Alajuela. Los del Frente Amplio y los de el PIN y todo, y los movimientos han hecho absolutamente nada por los alajuelenses, y yo he ido. Así como me ven, he ido a Alajuela y he constatado esto y he hablado incluso con gentes que no quieren saber de su propio partido. En Limón siempre ha estado con progreso cuando hay diputados liberacionistas comprometidos. En Guanacaste, hay unas partes de Guanacaste donde la gente de la Unidad Social Cristiana ha hecho algo. Bueno, no sé,
Les puedo asegurar que los del Frente Amplio no han hecho nada. En Punta Arenas los del Frente Amplio lo único que han hecho es locuras y tonterías y no hay un progreso para la gente. No hay un progreso ni siquiera en su paz social ni en su paz espiritual. Ese es más o menos el criterio de poder decir por diputados, piénselo bien. Recordemos que no se trata de quebrar el voto. Son dos elecciones diferentes el mismo día. Si las hiciéramos separados costaría platas muy altas al presupuesto nacional y tampoco tiene sentido. Que tenemos después que empezar los costarricenses a exigirle al Congreso a cambiar sus reglas, sí, ya es hora. Que tenemos que exigir y modificar reglas para que si un presidente no funcionó, se meta a la cárcel o tenga que renunciar, también. Pero por ahora no dejemos de votar. Por ahora no nos digamos indecisos. Digamos, sé por quién votar, pero no le voy a decir. Eso es lo que se le dice a un encuestador. Que se refleje que el tico tiene los pantalones y las enaguas para respetar su dignidad humana como ser libre e independiente. Buenos días.